Muchas gracias a todos por llegar y asistir a la hora y por el envío de su pregunta temprana. Este es el Pregúntale a tu abogado de marzo de este año 24 y vamos a empezar sin más con las preguntas recibidas. Por cierto, pueden interrumpirme en el transcurso del evento, no hay ningún problema, sobre todo cuando les toque la pregunta que me enviaron para que la respuesta se adecue mejor a la pregunta que de verdad tienen. Entonces, pregunta Carlos, primero, ¿en qué momento es bueno separar las sociedades para no tener problemas patrimoniales por demanda o poner en riesgo los activos? Ya, aquí el principio fundamental es el de limitación de responsabilidad. Una sociedad comercial es una persona jurídica con patrimonio propio, entonces tiene su propio régimen de tributación en general y sobre todo, como tiene su patrimonio, va a responder por las obligaciones que anden mal con lo que tiene. Entonces, si tienen una actividad y si van a acumular, la idea es hacerlo en diversas sociedades para que cada patrimonio responda solamente a las obligaciones que le corresponden. Entonces, ¿cuándo corresponde empezar a separar? Es justamente cuando estén empezando primero a acumular, es decir, sacarlas de su patrimonio, ponerlo en una sociedad, y esa sociedad a su turno que tampoco tenga todas las obligaciones de su actividad, porque ahí es justamente donde pueden llegar a responder. Entonces, si es que van a estar multiplicando las obligaciones que pueden poner en riesgo el patrimonio que han acumulado, entonces ahí es cuando hay que sacarlo. Por supuesto, antes de, porque tiene que ser antes de comprometer su responsabilidad por efecto de la cuestión paulina. No les voy a explicar qué significa. El punto es que no operen en modo emergencia, distrayendo los bienes del patrimonio que tiene que responder, porque para entonces va a ser demasiado tarde. Entonces, ahora sí, pregunta de Mariana que está presente. Entonces, ¿qué pasa con los trabajadores dependientes que solicitaron el préstamo solidario y no lo pagaron el año pasado? Que se hizo específicamente en el periodo del COVID y que permitía acceder a una deuda y que se iba a pagar específicamente en la devolución, en lo que debería ser devoluciones de renta en el formulario 22, en abril de cada año. Si se trata de un trabajador dependiente, básicamente son dos formas las que hay para pagar. La primera es el empleador debió haber retenido el 3% de su remuneración y a partir de ahí tener ya fondos acumulados para el pago de la deuda. Y después está el pago de la deuda propiamente tal en las eventuales devoluciones que podía tener en abril. Es decir, si es que no se pagó es fundamentalmente porque quizás no se haya declarado no se haya hecho la declaración anual. Normalmente debería ser suficiente porque la forma en la que está calculada las devoluciones está hecha para que sea posible pagar, porque hay mínimo y hay máximo. Sí, Mariana, dime. No, lo que están haciendo acá es que cada trabajador hace una declaración, ¿cachai? De renta y ellos pagan ese monto. El empleador no está reteniendo. El empleador no le está reteniendo a los trabajadores el porcentaje que te indica. Ya, si no están las retenciones, queda la deuda. Es lo único es que va a quedar sin la retención por hacer. Y el Servicio de Impuesto Interno, en todo caso, propone en el formulario 22 una declaración donde comprende ese monto para que le vayan pagando en los ejercicios sucesivos, que va a ser normalmente hasta el 2026, porque después del 2026 lo que no se haya alcanzado a pagar se condona. Pero esa deuda va a quedar, es del trabajador, no pasa al empleador. Es del trabajador, sí. El trabajador, sí. Entonces, sí, creo que lo mejor es que los trabajadores revisen bien. No es que tengan que entender todo el formulario 22 porque les va a quedar la cabeza del puerto un zapallo. No, porque en realidad tiene la propuesta hecha. Pues. Normalmente viene con la propuesta hecha, sí. Y incluso cuando sobra plata, tienen la opción de recuperar lo que esté retenido o de abonarlo a la deuda. Está hecho esto normalmente para que sea posible pagar, porque y por lo general el impuesto de segunda siempre es más o menos justo con lo que hay que pagar, pero por lo general sobra un poquitito. Entonces lo normal debería ser que sobre plata para pagar lo que fue el préstamo solidario. Perfecto, ok. Lo más sano en ese caso, si es que la propuesta del Servicio de Impuesto Interno no es suficiente, entonces es revisar el formulario 22 y por supuesto hacer la declaración dentro del plazo en abril de cada año. Ya, perfecto. Hoy se me accidentó un trabajador, así que me voy a tener que salir para hacerle. Ya, Mariano, no hay problema. Okay. Sí. Gracias, chao. Que te vean. Y ahí si tienen alguna duda por cotización impagas, la de cuenta de devolución de impuesto a la renta, no. Las cotizaciones son completamente diferentes de la renta.
Esa era la segunda pregunta. Ya, esa era la segunda pregunta. Ya, vale, Sí. gracias. Ojo, eso sí que bueno, se fue, pero la deuda Previred es una deuda que no quieren tener, ni IVA, ni Previred, ni alimentos. Esas son las tres deudas que no hay que tener nunca. Entonces, y si tienen deuda de Previred no tienen nada que ver con la renta y tienen que pasarse. Entonces, ahora sí, Fernando. Requisitos para contabilizar inversiones, acciones en Estados Unidos, cómo operan los créditos de dividendo para personas naturales y empresas de inversión, multas y ejemplos prácticos. Ya. Es harta materia. Hay que distinguir lo que hay que tener claro. A ver, lo que voy a hacer mejor es sentar las bases para conversar y después, si quiere, Fernando, me dice cuál es su caso particular para que vayamos de lo más general a lo más particular y le termine sirviendo. Entonces, lo que hay que saber en las acciones es que uno tiene dos cosas fundamentalmente, que es la acción propiamente tal, que es un activo, es un título o valor que representa una cuota del capital social de la sociedad que corresponda, y esa se puede transar. Cuando yo compro una acción a 100 y la vendo a 110, tengo una ganancia de capital por 10, en el ejemplo que di. Y la segunda fuente de riqueza que representa las acciones son los dividendos que pueda entregar. Entonces, una sociedad que tiene resultados, que tiene 1000 de resultados, los va a distribuir entre sus accionistas y a mí me llegan 10 por dividendo, eso me puede pasar todos los años. Entonces, representan dos cosas las acciones, la ganancia de capital y los dividendos eventuales que me puede traer. Después la puedo tener fundamentalmente de dos formas. Primero, directamente como persona natural o por medio de una sociedad. Es importante porque las normas, si la tengo yo y me llegan dividendos, voy a tributar con las normas finales, que es lo complementario. Si tengo una sociedad, me voy a poner el caso general, va a tributar con las normas de la primera categoría que son distintas. Después, dependiendo del caso, en mi caso, por ejemplo, si fuera como persona natural, siempre voy a tributar sobre base percibida. Si es con una sociedad, podría llegar a ser sobre base de venganza, ¿sí? Desde que tengo un derecho. Sobre todo en el caso del 41G, que tiene que ver con las sociedades pasivas. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Estados Unidos? ¿Por qué es particular? ¿Cuáles son los requisitos en cada caso? El requisito primero es adquirirlo. Entonces, yo perfectamente tengo todo el derecho de adquirir acciones de una sociedad que está en Estados Unidos. Después lo puedo adquirir de varias formas. Puede ser una bolsa, puede ser a través de una sociedad, y en esa sociedad puedo tener un distinto porcentaje de esa empresa a través de acciones. La gracia de que sea en Estados Unidos es que acaba de entrar en vigencia plenamente ahora en febrero pasado todas las normas sobre el tratado de no doble tributación, que hace que bajen las tasas de retención entre Estados Unidos y Chile. Para el caso que me están poniendo, que es una sociedad chilena o un contribuyente que está en Chile, que tiene domicilio en Chile, que adquiere acciones que están en Estados Unidos, se reduce la tasa por percepción de dividendos que se retiene en Estados Unidos. La regla general es 15%, esto después de pagar los impuestos federales ya, y si yo tengo más del 10% en la junta con derecho a voto, la tasa de retención es del 5%. Todos los impuestos que se pagan allá se pueden aprovechar en Chile, tanto en el bloque complementario como en la primera categoría. Se aprovechan íntegramente. Ahora, esto último de aprovechar los impuestos no tiene que ver con el tratado de doble tributación, sino que son las normas generales, en verdad, que el 41A de la ley de la renta. El asunto es que los impuestos que se van a terminar reteniendo, o sea, la plata que se va a quedar allá en Estados Unidos, ahora va a ser sobre una base con una tasa más chiquitita. Y después está el 107 que me estaban diciendo, y es con la última reforma tributaria. El asunto es que las acciones antes no estaban sujetas a impuestos, ahora sí. De hecho, sobre la ganancia de capital, si es que yo transo acciones, antes, y ganaba plata con eso, o sea, el ejemplo de que tengo una acción que me costó 100, la vendo a 110, entonces gano 10, eso antes era ingreso no renta, ahora está sujeta a un impuesto único del 10%, así que yo gano esa plata. Lo que no están en esa hipótesis son los inversionistas institucionales, entonces ahí ya las hipótesis son completamente distintas en uno y otro caso. Tu micrófono y vemos el tuyo. No, sí, yo te quería, dado todo esto, yo te quería preguntar, bueno, hay una ganancia en la compra-venta de acciones, teóricamente hay una ganancia o pérdida, o mayor o menor valor. Estoy Sí. pensando en cualquier acción. Y para eso creo que la base es la factura. La Ya, factura o un listado del año 2021 en Chile, que estaba ahí como referencia. Pero
pero el punto es que una acción se puede comprar y vender varias veces y tener varias facturas de compra en el año. Tengo que llevar ordenadamente una contabilización de las facturas compradas y vendidas para efectos de determinar el mayor valor. Si va a estar en esa hipótesis, normalmente va a estar transando acciones con presencia bursátil. Entonces va a estar Sí, probablemente intermediado por un institucional. Y ahí va a ser diferente. sí. De ahí, Por una corredora. claro. Ya, si es el caso, lo que va a tener ahí son ganancias de capital. Y las ganancias de capital tienen su régimen. Y el resultado va a depender a fin de año. Sí, Todo eso. pero, sí, pero el punto es que puedo tener muchas facturas de compra y facturas de venta. Entonces tengo que llevar todo eso ordenado porque puede ser una ensalada llevar toda esa información. La verdad sí, en rigor sí, porque la forma en la que ahí lo que está haciendo es, si esa es su actividad, tiene que llevar el resultado a fin de año y va a depender de lo que haya ganado como ganancia de capital. Y en ese caso, lo que cambia, o sea, lo que haya ganado es el costo de adquisición, la diferencia entre el costo de adquisición y el costo de venta. Ahora, para el costo de adquisición hay normas para definir el costo de adquisición, pero lo fundamental podemos decir que el valor de compra, lo que aparece en la factura, reajustado, ese es el monto que vamos a sustraer del monto de venta final. Sobre esa ensalada que tiene, si esa es su actividad, sí, es posible que, o sea, la verdad es el agente intermediario el que le va a ayudar a hacer esa pega, porque es verdad que la ensalada es bien, bien grande. Claro, porque Y de hecho, impuesto interno, o sea, yo le puedo entregar un valor a impuesto interno no puede que no sepa si es verdad o no, digamos, hasta que me revise. O sea, es una cosa medio complicada esta. sí, 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 si es voluminoso, sí, pero efectivamente esa es la forma de calcular la ganancia de capital. Hay otra forma, hay otras normas para hacerlo, que son, ahí puede preferir un precio u otro, que uno puede ser el valor de compra o el otro el valor de cierre. Al valor de cierre, entonces, eso permite facilitar la gestión, porque si pesca el valor de cierre, tiene una misma acción, se ve a cuánto cerró, a cuánto la vendió, y ahí, digamos, puede consolidar los resultados en forma más clara y poder llevar todos esos resultados y después tributar como corresponde. Pero Ya. normalmente sí, como cualquier otra actividad, va a tener un costo de adquisición, un costo de venta, va a producir una renta por la diferencia, por un mayor valor que va a generar por comprar y vender, y todo eso lo tiene que llevar a resultados y tener una contabilidad quizá bien robusta, pero sí, sí, esa es Claro, la, pues. esa es la forma general. Y Por eso, ahora, las normal, pérdidas normal me cuando está en sirven. esa circunstancia es pasarse a hacerlo a través de algún institucional, que tiene la capacidad para Sí. manejar todo eso. ¿Y las pérdidas me sirven para contrarrestar las utilidades de la ganancia de acciones? Si vende a pérdida, sí. Sí. Ahí hay que, lo digo por lo siguiente, porque no es la variación en el valor de la bolsa lo que va a hacer la diferencia, sino que cuando la ganancia de capital se va a producir cuando enajene las acciones. Sí, claro. Otra cosa es el valor de su patrimonio. Podemos hablar sobre lo que puede significar el incremento de patrimonio, pero hasta entonces va a estar, no va a haber nada de vengado siquiera. Lo digo porque la ganancia de capital se produce cuando enajena Sí, y claro. los dividendos son cuando la Junta dice que los va a distribuir. Y no es sino hasta entonces que puede registrar una ganancia o una pérdida. O sea, digo entonces, puede ganar o puede perder, sí, efectivamente. Pero va a ser cuando enajene o cuando perciba o Así cuando le es. den los dividendos. Así es. Ok. ¿Más preguntas sobre esto? No, pero una acción que no está en el régimen 107 eh, y hay una ganancia, toda esa ganancia es tributable. Sí, Curiosamente, si estoy en una empresa, esa ganancia va con la tributación de la primera categoría sí. y me sirve de crédito al global. Sí, sí, pero Ok, ahí no hay que confundir los créditos. El, los créditos de lo que yo era al principio tienen que ver con los que vienen del país extranjero
hacia sí, acá porque es plata que ya pagó impuestos allá y no poco. sí, sí, Y sí, sí. después, y que se reconocen aquí como crédito para el impuesto de primera. Y después, claro, cuando uno tiene tributación de primera y lo recibo en mi valor complementario, efectivamente el impuesto de primera me sirve para pagar mi impuesto personal, que es el valor complementario también. Son los escalones, no hay que confundir. Sí, no, yo estaba pensando en una acción chilena ¿Ya? eh, que no tuviera 107, que no tuviera presencia. Ahí ¿Ya? tiene que tributar el total de la ganancia de capital, es susceptible de tributar. Ahí la verdad, lo que pasa ahí es, lo que cambió en la norma, es que se reemplazó eso con un impuesto único del 10%. Pero yo tenía entendido que era para los que tenían presencia bursátil solamente. Sí, o sea, perdón, sí, estamos en el 107, sí. Y en ese caso paga un impuesto único del 10, pero como es un impuesto único, Sí, no hay descuento. claro, y en la sociedad pasa un registro especial, que es el REX, que el de renta exenta, porque es un impuesto único. Entonces, cuando yo saco esa plata, cuando yo lo percibo como persona natural, a ella no impacta más mi global complementario. Ah, ya, 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 Claro, ya. porque es un impuesto único del 10%. Sí, 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 sí. De acuerdo, Eso, de eso, acuerdo. eso es súper importante. Sí. Ahora, para poder sacar justamente ese monto, primero tengo que ver cuáles son los otros registros que tengo. Entonces, si tengo utilidades en la sociedad que tributaron primera y que pueden ser usados como crédito, tengo que sacar eso primero. Y una vez que se agota eso, tengo derecho a usar la renta exenta que puedo meterme en el bolsillo sin tener que impactar mi global complementario. De acuerdo. Se puso complejo, ¿ah? La verdad, la pregunta es súper complicada, por eso quise ser lo más sintético y general posible, ¿no? Sin ir mucho, mucho más en los detalles, porque hay que distinguir qué estamos ganando en la acción, sea ganancia de capital o dividendo, si es por persona natural o persona jurídica, si es extranjero o nacional, si es institucional o no, y todas esas variables combinadas, digamos, nos ponen en escenarios completamente distintos. Entonces, estoy tratando de dibujar una sola línea, que es el caso suyo, y creo que llegamos a destino, más o menos eso es lo que tiene que saber. No, de acuerdo. Más la complejidad de llevar un registro de cada factura de compra y cada factura de venta. Ahora, hay servicios para dar con eso, ¿ah? Lo que sí siempre va a tener que, en definitiva, a lo menos el resultado, comunicarlo en la Sí. contabilidad y después declararlo efectivamente en el formulario 22 del año siguiente. Es que hay Y facturas ahí, que, sí, sí, hay facturas que pude haber comprado hace muchos años atrás. sí, sí, claro. Sí. Ahora, si están desde antes de la reforma, hay un par de normas un poco más amables para definir el costo de adquisición de esas acciones, pero lo digo sobre todo por la multa. Si necesitas saber qué día los pasa, si es que no declaro, 97.4. Entonces, más vale ser súper, súper ordenado. Al final, si quiere el comentario final, se trata de ser súper, súper diligente con todos sus movimientos que va a hacer y informarlo adecuadamente a su contador para hacer bien la operación renta en abril de cada año. Ok, Bien, ¿queda más ordenado así, Fernando? sí. Y la última pregunta es que las ganancias que tengo en Estados Unidos, eso es base de vengada, si lo tengo a través de una sociedad de inversiones. A ver, La si la ganancia, la sociedad de ganancia inversiones, capital. ya, es el 41G de la ley de la renta. Claro. Si se trata de una sociedad pasiva que solamente tiene ese tipo de activos, claro, son un montón de requisitos, pero si los se cumplen efectivamente, tiene que tributar la sociedad aquí en Chile sobre base de venganza. O sea, tiene que tener todo eso, darlo como por percibido aquí en Chile y pagar los impuestos del caso. Y la ganancia que tenga solamente por aumento en el valor del dólar también tributa. Esa es la diferencia de tipo cambio, sí, eso sí, porque ahí es plata que está ganando. Y lo bueno es que también opera al revés. Si es que Ya. se va al diablo el tipo cambio, también puede declarar la pérdida. Pero ahí estamos en otro tipo de activo. Una cosa Sí, son sí, las sí. acciones y este en el caso son las divisas. Y, Ok, y la gracias. diferencia de tipo cambio sí la puede llevar a resultado. Ok, gracias. Muy bien. Era harto, ¿ah? Era firme el tema. Entonces, no alcancé a poner la pregunta de Rosario, pero me quedó en el tintero, así que no hay problema. La revisé
Y tengo una pregunta, Rosario. Ya, el asunto, Rosario, es el siguiente. Ley del IVA, las sociedades que estaban dedicadas a la prestación, perdón, las sociedades, ese es el problema. Aquellos que estaban dedicados a la prestación de servicios culturales, por efecto de la modificación del IVA en los servicios, quedaron afectos a ello. Ahora, el problema es que estas sociedades, por lo general, tienden a atender personas final. Eso significa que los que están accediendo a servicios culturales en forma final estaban siendo recargados con un 19% que no podían aprovechar, por tanto eran 19% más caros. Entonces, cualquier obra de teatro, que sea, lo que sea, todo eso estaba saliendo un 19% más caro y lo hacía súper fome. Entonces, específicamente esta gente, a través de la ley de donaciones culturales, artículo 12 bis, dijeron a esta gente, con determinado, con altos requisitos, los vamos a eximir del IVA, ya, no pagan IVA. El asunto es que lo hicieron a través de la ley de donaciones culturales y no a través de la ley del IVA. Significa que es a determinado tipo de contribuyente al que están favoreciendo y es básicamente, para decirlo bien en general, aquellos que no tienen fines de lucro, que son las corporaciones, las fundaciones, específicamente las sociedades que están dedicadas a la prestación de estos servicios y por tanto no las sociedades comerciales, como por ejemplo la SPA. Entonces, lo bueno es que la circular que me mandaste de Rosario, ahí aparece por fin el servicio diciendo por qué vía se puede cumplir, porque hay que cumplir con la calidad del servicio, con la calidad del contribuyente y además mandar ahora a una dirección mail al Servicio de Impuesto Interno una declaración jurada donde uno dice exactamente que está cumpliendo con todos los requisitos y que se dedica a esto para poder entonces, por fin, emitir documentos exentos de IVA y atender a la gente sin IVA. Ahora, me tenéis que decir un poco cuál es tu caso, Rosario, porque si querías hacer esto a través de tu SPA, el problema es que siendo SPA no se puede. Ya, entonces yo creo que llegamos hasta ahí nomás, pues, porque, claro, yo estoy viendo que, o sea, primero, gracias por atender la inquietud, porque obviamente todo eso para mí está bastante en chino, aunque sé dilucidar algunas cosas, y he visto que muchas empresas como la que yo tengo están apostando a estar exentas de IVA. Y de hecho el Ministerio está haciendo algunas capacitaciones, el Ministerio de Cultura, para que nosotros, los prestadores de esos servicios, podamos entender cómo funciona. Pero si tú me dices que como que por ahí no hay mucho camino y que no vale la pena que yo haga el trámite, que al final es mandar un correo con una declaración jurada, lo dejamos hasta ahí. Pero me dio la impresión de que sí se podía porque vi que varios colegas lo estaban haciendo. Ya, probablemente tenga varios colegas que están tratando de cumplir con el trámite. El problema es que se van a enfrentar en el camino. O sea, el Servicio de Impuesto Interno se reserva la facultad de revisar si se cumplen todos los requisitos. Ya. Y lo que aparece clarito en el 12 bis de la ley y en la circular del Servicio de Impuesto Interno es que son todas estas sociedades que son sin fines de lucro los que pueden optar a esta alternativa para quedar exentos de IVA. Entonces, si se presentan como sociedad por acciones compuesta por, aunque sea por persona natural y toda la historia, va a llegar un momento que le van a decir que no. Le van a decir, y sería súper fome que le revisaran para atrás y le dijeran, oye, ahí donde pensaste que sí, en verdad era no. Y te van a girar el IVA por todo lo que han que hacerte vender. Entonces, la verdad, ahora, sin embargo, existe la necesidad, o sea, hace sentido que no quieran cobrar IVA porque si sus clientes son personas finales, los que van a pagar la entrada en alguna parte sobre algo, tendrían que ser, o sea, conviene que sean exentos de IVA porque son personas finales, que no aprovechan el IVA, no están en la cadena de crédito y débito. Yo creo que es más fácil, en este caso, pasarse a la última ventana dentro de las normas generales para poder quedar exento, que son las sociedades profesionales. Porque que yo no tengo eso, sí. ya, los colegas tuyos, yo creo que sin embargo, se dedican a la prestación de servicios culturales como la actividad de la cual viven. O sea, tienen fin de lucro y no hay ningún problema con eso. Aquellos que viven del producto de su trabajo, que se organizan de determinada manera y que aunque sea muy cultural, teatral, artístico, deportivo, lo que quieran, quieren sin embargo vivir de eso, pero que el 19% del IVA lo saca del mercado, la alternativa que les queda, y yo creo que es más fácil de cumplir, es la de las sociedades de profesionales.
perfectamente un profesional del arte, de la cultura, del deporte, de lo que sea, puede organizarse como sociedades profesionales y atender como tal al público final. Y entonces quedar sin IVA. Y yo creo que va a ser más fácil de cumplir esos requisitos que los que los del 12 bis de la ley de donaciones. Y van a tener por lo demás derecho a vivir de producto de su trabajo, es decir, pagarse por una remuneración, por ejemplo, de la sociedad, cosa que podrían hacer en la hipótesis de la ley de donaciones, pero además, si tuvieran un resultado positivo, llevárselo para la casa. Po. Ahora, hasta donde entiendo, las sociedades de profesionales deben estar constituidas al menos por 2 personas y claro, yo soy una. Ya. Justamente esa es la dificultad, la gran dificultad de la sociedad de profesionales que te impone necesariamente organizarse como sociedad limitada. Entonces necesita un socio. Y ese Sí, otro socio tiene que trabajar activamente, en este caso en la prestación de actividades claro. culturales, trabajar activamente ahí y además y no trabajar, digamos, haciendo otra cosa, sino que dedicada al giro que tiene, o sea, básicamente tiene que ser otro artista más si que son dos Claro, artistas. claro, no, y que eso que es algo que no va a suceder. Entonces, ahí te puedo hacer otra pregunta que a lo mejor es Sí. más básica todavía, pero me acuerdo que cuando yo abrí la empresa, yo hice factura exenta. Entonces, no sé, porque entiendo que en mi calidad de CPA yo puedo ser exenta y afecta. Entonces, no sé si sin pasar por, olvídate que existe la sociedad, la cuestión cultural y todas esas cosas, y la exención del IVA para los servicios culturales. ¿Yo podría hoy hacer una factura exenta o no? Ya, antes podía ser factura exenta, Sí. pero antes, digamos, antes del 2023, porque desde enero de 2023 que nos tuvimos que pasar a exento, perdón, a afecto todo lo que prestamos servicio. Ah, ya, 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 ya. Entonces, puros no, ya. Fantástico. Y, o sea, no soy yo, es la ley, pero Obvio, no, bacán que me lo hayas dejado claro, no, es que necesitaba tener claro esto, porque ya, perfecto. Entonces, ya, no se en puede, entonces principio, tiene que ser, ya, bacán. para que te lleve más o menos un criterio que pueda compartir con tus demás colegas es, desde enero del 23, Ya. todo lo que prestamos servicio, por regla general, estamos afectos a ello. Salvo determinada excepción, artículos 12 y 13 de la ley del IVA, algunos están exentos por la naturaleza de su servicio, por ejemplo, los que están en educación o en la salud. Fíjate si no podría estar en educación por tu rubro, ¿ah? Podría ser, Mm, podría ser una salida, porque los que están en educación eh, pueden, o sea, ahora, dicen los establecimientos educacionales y lo que tengan, básicamente lo que ofrezcan servicio de docencia pueden estar fuera del IVA. ya, Esa es una alternativa. ya. El punto es que se trata de definir primero la naturaleza de los servicios porque hay algunos que están expresamente afuera. Ahora, los Mm, artistas y los deportistas y todo mm, lo que se les dice culturales, eso quedan afectos ya por regla general. Entonces, a lo menos lo que a través de asociaciones culturales y mm, todos los que no tenían fines de lucro, le acaban de hacer un pequeño favor específicamente a ellos, pero claro. no es tan fácil de cumplir, porque primero hay que estar organizados de esa forma, aceptar sin fines de lucro y cumplir una pila de requisitos Ujú. que eventualmente podría ser más simple de cumplir si estuvieran como sociedad de profesionales. Entonces, en tu comunidad, puedes decirle a la gente, chiquillo, si necesitamos ser un 19% más competitivo, tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros. Mm, Y específicamente entre nosotros, porque vamos a necesitar asociarnos en sociedades de personas, donde seamos profesionales cuya profesión efectivamente rimen entre ellas, no podemos ser tan mm, disonantes, mm. constituirnos como sociedad con todas las de la primera categoría y entonces recién poder facturar exento de IVA. En esa hipótesis, sí. Ya, ya, perfecto. No, clarísimo. Te pasaste, como siempre, súper claro, Paula. Así que infinitamente agradecida. Ya, Aunque encantado, la encantado. respuesta no haya sido tan favorable para mí, pero aprendí un montón, así que bacán. Cuando quiera, encantado. Bueno, estimados, quedan 5 minutos. Si alguien quiere asomarse y hacer una pregunta, ahora es cuando. Hola, Carlos, ¿qué tal? Yo me asomo, pero no sé si vieron la pregunta que yo hice o no hice pregunta. Sí, la respondí al principio, lo que pasa es que no estoy presente. Pero te la respondo, mira, súper rápido, es la limitación de responsabilidad.
¿Cuándo tengo que separar actividades? Bueno, cuando estoy acumulando y cuando tenía obligaciones. Pero antes de, o sea, apenas aparezca la acumulación de bienes por un lado y las obligaciones por el otro por una actividad, hay que separar, porque antes de tener que de caer en la hipótesis de responder por algunas obligaciones que salga mal, lo que no quiere es que el patrimonio obligado a responder sea además el que contenga todos tus bienes, con lo cual podría terminar respondiendo. Entonces, si tenían una misma sociedad y los bienes que estáis comprando y los trabajadores, los empleados, los clientes, los proveedores y cuánta cosa, que son por lo general la primera fuente de invitación, entonces más vale separar. Y separar es relativamente sencillo, ¿ah? Porque vaya a tener arriba la sociedad pasiva de inversiones con todos los bienes ahí dentro y abajo de esta, en propiedad, vaya a tener la sociedad operativa. Entonces, O sea, ¿la sociedad arriba va a ser dueña de la otra sociedad? sí. ¿O van a ser dos sociedades totalmente distintas que no conversan entre sí? La verdad, las dos son posibles. Lo que pasa es que yo ofrezco el esquema más básico de que estás tú arriba, abajo tenés una sociedad pasiva y abajo la sociedad operativa, porque la propiedad de la sociedad operativa se parte de los bienes que tiene la pasiva. Es decir, aquí abajo tenéis utilidades, y porque ahí es donde generáis resultados, porque ahí es donde tenéis actividad y donde tenéis todas las obligaciones que estáis asumiendo con tal de generar resultados. Y una vez que tenéis el resultado, lo acumuláis en alguna parte, no donde mismo. Y esa alguna parte es la sociedad que tienes ahí arriba directamente debajo tuyo y que es pasiva. Pasiva significa que no adquiere obligaciones. Si no adquiere obligaciones, mal puede responder. Y si no responde, entonces ahí tus bienes están a salvo. Y si abajo queda la pelotera, no importa, porque no va a ser con los bienes del dueño con lo que va a terminar respondiendo. Normalmente. Digo normalmente porque hay normas, por ejemplo, en el Código del Trabajo que dicen que por un grupo de empresas pueden hacer solidariamente responsable entre una y otra, pero digamos, son hipótesis relativamente difíciles de probar, no es tan evidente. Pero lo esencial que hay que entender es que la sociedad que está debajo tuyo, ahí tienes que conservar en paz todos tus bienes, y debajo de esa, en propiedad, se encuentran las sociedades operativas. Entonces ahí separa todos los riesgos que significa tener que responder por tu actividad, que de por sí es riesgosa porque estoy trabajando con gente, y arriba estáis acumulando tranquilamente todo el resultado y todo lo que. Entonces, tenéis plata acá abajo, la subí, y ahí están los montos frescos para combinarlo con deuda y hacer crecer tu patrimonio de la forma que mejor te parezca. O sea, la sociedad pasiva tienen que estar los departamentos, por ejemplo. Claro, sí. Ya. Y su única obligación va a ser con los arrendatarios. Ya, no están otros. Ok. Ya, después hablamos para profundizar. Ya. Pero entonces el esquema de base es, las sociedades de inversión son fundamentalmente pasivas, es decir, no adquieren obligaciones. La sociedad operativa, ahí es donde uno concentra todo lo que podría llegar a salir mal, pero que el riesgo que uno asume con tal de generar resultados. Y después los resultados se acumulan de vuelta en la sociedad operativa de tal forma a tener el patrimonio a salvo y así lo podéis hacer crecer. Hacer crecer significa que lo invierte en activos y en cosas que dan a su turno. Y tenerlo seguro es súper importante porque las rentas que vienen del capital, lo más importante es que no pierdan. Porque si lo que quería hacer es hacer rendir un patrimonio, lo que no te tiene que pasar es perder el patrimonio. Porque el rendimiento, digamos, va a ser los bienes que tenga multiplicado por determinada tasa. La tasa de crecimiento de esa no puede ser una cuestión gigantesca, porque el capital no rinde para tanto, a menos que estén cosas raras. Entonces, en cambio, lo que sí puede variar es el monto de tu patrimonio. El asunto es que si tu patrimonio pierde más del 5% de valor, lo que tendría que llegar a rendir para poder recuperar la riqueza que perdiste es sencillamente imposible. Entonces, es súper importante no perder. Y una de las razones más principales que te podrían hacer perder más del 5%, que hace imposible que se recupere esa cuestión sola, es justamente tener que responder. Ok. Por eso siempre hay que tenerlo separado. Entonces, a tu pregunta, ¿cuándo? Al tiro, si es que tenéis bienes y actividades. Antes de ayer. Ojalá. Ya.
Ok, se cumplió justo el tiempo, entonces le agradezco mucho a todos la presencia, haber llegado a la hora, haber usado íntegramente el tiempo. Estos eventos lo hago 2 veces al mes. Entonces, la última cosa que les voy a pedir es si me pueden responder un breve cuestionario que va a ser para evaluar esta ocasión. Todos los comentarios que me hacen me sirven súper harto. De hecho, todo lo que aquí más o menos resulta bien viene fundamentalmente de los comentarios que me han hecho en el tiempo y la interacción. Todas sus preguntas y todos los comentarios, todo yo lo incorporo aquí en estos eventos y hago que les sirva en definitiva. Entonces, sin más, les deseo buena tarde y que estén muy bien. Gracias. Chao, Paul. Gracias. Gracias Chao, por todo. Mariana. Chao, Fernando. Adiós. Chao. Gracias. Gracias.